Y en este caso queríamos hablar puntualmente de un tema que si bien ya lleva unos días de aprobación, pero no habíamos hecho la nota para contarlo con detalles, ¿no? Que tiene que ver con la tarifa de taxis. Esta reunión viene desde hace un tiempo. ¿Cómo fue la charla con las tres empresas? ¿Cómo se llegó a este acuerdo del aumento de tarifa ya en 3 veces? La primera en julio, el 15% que se va a dar en diciembre y el otro 15% en abril del 2020. En realidad, todos los años nos juntamos con el tema de las tarifas, porque el Consejo Deliberante tiene que aprobar tanto la tarifa eléctrica, la tarifa del ANSEP, la tarifa de lo que son los servicios, y el transporte público es un servicio. Motiva la adecuación de las tarifas la crisis que estamos padeciendo, y sobre todo aquellos que tienen un bien de capital a disposición del servicio de transporte, son los que más ven resentido su trabajo. Hay menos trabajo y le aumentan los costos y es necesario adecuar las tarifas. Cada vez que nos juntamos con los representantes de las empresas de taxis, discutimos en buenos términos, siempre las reuniones han sido en muy buenos términos, cómo llevar adelante un aumento que sabemos que es irrenunciable por parte de ellos, y nosotros, si bien entendemos esa situación, tampoco hemos llegado a enfrentar los costos que ellos, o mejor dicho, a dar un aumento en función de los costos que tienen ellos, porque se resentiría más el servicio. Así que hemos llegado a un acuerdo, tuvimos distintas propuestas que se fueron evaluando, propuestas que ellos trajeron, propuestas que hicimos nosotros desde la Comisión de Hacienda, y se aprobó por unanimidad un aumento de tarifas para el servicio de transporte para todo el año. Tuvimos algunas dudas de cómo manejar un aumento que no sea sistemáticamente el reclamo, porque parece que fuera un reclamo de los taxistas, y en realidad no es un reclamo. Ellos todos los años nos tenemos que juntar a discutir esto. Hemos logrado un buen consenso. Nosotros pensamos, particularmente pienso, que las reuniones deben ser más periódicas, como ha sido siempre con la cooperativa eléctrica o con el ANSEP, para ir entendiendo todas las partes cómo funciona y la necesidad que tenemos de llevarle tranquilidad al vecino, y cuando paga una tarifa la más justa que se puede conseguir. Hoy podemos decir que es caro el servicio, pero en realidad lo que nosotros tenemos que poner en evidencia es que la situación económica es caótica y que nosotros no tenemos los sueldos, nosotros en general, que nos permitan afrontar los aumentos que son necesarios para ejercer cualquier actividad. Uno va a una carnicería y dice, es tremendo el costo que tiene la carne, uno va a donde vaya, y eso es porque en realidad nosotros tenemos los bolsillos cada vez más flacos. Hemos logrado un muy buen acuerdo, me parece muy maduro, las discusiones siempre se dan cada vez con mayor madurez, y eso hay que ponerlo de relevamiento, digamos. Es como todos, ¿no? El ejemplo que usted mencionaba, por ahí sí, es verdad, nos encontramos con que la carne cada vez está más cara, pero bueno, el carnicero también tiene que solventar sus gastos para poder sobrevivir. Exactamente, así funciona. En una economía de crisis, como es esta que nos han impuesto hace ya casi 4 años, no tenemos otra manera de atenderlo. Uno puede no comprar la carne, comprar menos pan o andar menos en taxi, pero el taxista, el carnicero y el panadero tienen que vivir. Y lo que hacemos los representantes del pueblo es, desde nuestras distintas posiciones políticas, como ha sido todos estos años en este Consejo Deliberante, tratar de llevar la mejor solución para todas las partes, porque cada uno tiene su opinión política y quiere mechar su cuestión política en cada una de las normas que se están poniendo en discusión. Se trabajó muy bien, insisto en eso, la Comisión sigue trabajando muy bien, con mucha responsabilidad, y poner tantas personas y tantas cuestiones de acuerdo es un síntoma de verdadera madurez de este Consejo Deliberante que presido por ahora.
Atilio, desde la Comisión de Hacienda hicieron, digo, para cerrar con estos números, ¿no? El 9% en julio, 15% en diciembre, el otro 15% el año que viene. Me imagino que habrán hecho más o menos, teniendo en cuenta la inflación que se va dando, un porcentaje que pueda coincidir y que pueda ayudar, que este aumento pueda ayudar con la inflación que quizás se venga. Claro, teníamos muchas variables. Habíamos hablado del índice de precios al consumidor, que es un buen elemento, el índice de precios al consumidor, pero nos daba a finalizar el año un 48%, por ejemplo. Es tremendo. Por eso digo que es difícil ponerse de acuerdo con un 9 o un 15%. Exactamente. Cuando hay voluntad de trabajo y cuando hay seriedad y responsabilidad en el trabajo, siempre nos vamos a poner de acuerdo porque las partes ceden, algunas más que otras, pero en realidad estamos cediendo a todas, en este caso el Consejo y los empresarios, cediendo para llegar a un buen que sea beneficio para todos. Que sea un beneficio para todos, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que los servicios los pagamos todos. Hoy hemos tenido en el anecdotario con los taxistas ejemplos de vecinos que piden 50 pesos de taxis y van hasta donde se termina los 50 pesos y después van caminando. Y eso realmente es demostrativo de la situación económica, financiera que estamos padeciendo. Entonces, uno no puede decir, no te damos lo que no vamos a dar lo que ellos piden, porque tampoco ha sido, quiero decir, una exageración aunque han venido a proponer como aumento de tarifa. Ellos saben que... Es la realidad. Exactamente. Y en esto no es... nunca está de más decir que unos pierden y otros también para llegar a buen puerto en un servicio que encima tiene de un capital que arriesgan, tienen mucha gente que depende de ese capital, ¿no? No sabemos todavía cómo vamos a llegar a diciembre, mucho menos no tenemos ni siquiera una expectativa de cómo vamos a estar en abril del año que viene. ¿Este acuerdo está sujeto a alguna modificación o ya quedó definitivamente así? En realidad la norma es taxativa y así queda. Eso no significa que en algún momento podamos sentarnos a discutir que nos quedamos cortos. Por lo general es como nos pasa con la cooperativa de energía eléctrica. Nosotros tenemos una revisión tarifaria que nos da un plus de ventaja con la cooperativa. Con los taxis podríamos llegar a charlar ese tipo de situaciones. Siempre nos hemos sentado y hemos hablado y hemos discutido abiertamente y hemos escuchado la propuesta cuando dice, che, nos quedamos cortos. Y bueno, pero nosotros ya dimos un aumento de tarifa. Igual podemos hablar porque lo que tenemos que hacer es consensuar para que no podés impedir un servicio. Si vos decís, mira, no te doy el aumento, ni qué sé yo, queda mucha gente sin trabajo, los autos no se reparan en los tiempos que se tienen que reparar. Recordemos que cada día parado para un taxista es un día que no se trabaja, es como un kiosco que está cerrado. Entonces, eso son situaciones de madurez que siempre hemos entendido con ellos y por lo menos en las reuniones que hemos participado se leyó, digamos así, mucha madurez y mucha discusión seria, sin chicanas y sin situaciones sí. que... El único planteo que por ahí traían los taxistas era justamente la gratuidad del servicio público de transporte de TUMSA. Sí, ellos, cada vez que nos sentamos, hablamos de eso, hablamos del estado de las calles, eso siempre. Nosotros, lo del TUMSA es una definición política y que va a ser irrenunciable. Nosotros creemos que las tarifas tienen que estar subsidiadas en el transporte público y vamos a seguir en esa situación. No es una cuestión que nosotros vamos a aumentar las tarifas porque es una competencia. En realidad no es una competencia. Hay gente que no puede tomar taxis y toma el transporte público. Sinceramente es así. Pasa acá, pasa en La Plata, pasa en Neuquén, pasa en Mar del Plata, pasa en Tandil. Funciona así. No es ninguna cuestión que uno pueda renunciar. Es una decisión política que siempre vamos a seguir manteniendo. Transporte público. Exactamente, sí, tal cual, sí, tal cual. El que puede tomar un taxi, genial, yo tomo taxi eventualmente, y el que no puede tomar un taxi, para eso tenemos el transporte público. Son dos servicios distintos. Diferentes. Transporte, pero son distintos. Son diferentes porque el cliente es diferente. Nosotros, ojalá pudiéramos tener un país mejor del que estamos teniendo, porque estas situaciones se resolverían de otra manera. Tenemos que trabajar mucho para tener ese país y mientras tanto estamos en estas discusiones
que son maduras, me parece a mí, insisto en eso, quiero seguir insistiendo en eso, porque se trabajó para llegar a la mejor propuesta, tanto de parte del Consejo Deliberante como de parte de los taxistas. Así que hay que poner siempre relevancia. Seguramente no están de acuerdo y hubieran preferido más, seguramente nosotros hubiéramos preferido menos, pero razonable es que no podemos parar un servicio público, porque es un servicio razonable comparado con la crisis que se vive. O sea. Claro, encima estás en un brete, porque no es exclusivamente el tema de los costos, porque hoy no sabés cuánto vas a comprar una batería, o decir, ¿cuánto sale una batería? Y no sé, yo la pagué 2.200, no, pero yo la pagué 1.800, sí, pero hay otra de 3.500, depende porque tenés que salir a buscar precios de baterías, de alternadores, de correas, de amortiguadores, de cubiertas. No es sencillo, es una situación caótica la que estamos llevando adelante con este gobierno, que estamos padeciendo. Entonces, insisto y sigo insistiendo, creo que se llegó a un muy buen acuerdo y después habrá que seguir discutiendo todos los años, cada vez que nos encontremos.